Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos hoy a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentren con bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en Miqueas capítulo 2, versículos 10 y 11. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Algunos andando con espíritu de falsedad mienten diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde. Cuán importante es conocer la verdad, ¿cierto? Y dejarse guiar por Dios en los caminos de Él, ya que sin Dios es imposible entender la Escritura. Conforme al corazón de Dios, porque para entender muchos la pueden interpretar de forma personal y agregar mucho conocimiento y mucha sabiduría, tratando de entenderlo carnalmente. Pero la realidad es que el libro necesitamos el Espíritu Santo, este libro que se llama Biblia, la Escritura. Este libro sin el Espíritu Santo no lo vamos a entender correctamente, porque no vamos a conocer el corazón de Dios. ¿Y por qué hablo del corazón de Dios? Porque el corazón de Dios encierra su voluntad. ¿El por qué motivo Dios nos dejó la Escritura? ¿Qué quiere Él que nosotros entendamos? Y no lo que nosotros queramos entender, sino que quiere Dios y que nosotros entendamos en la Escritura. Eso es lo importante. ¿Qué quiere Dios que nos demos cuenta? Y para eso necesitamos conocer su corazón, conocer su voluntad. Sin la voluntad de Dios, sin ese conocimiento, sin entender ese corazón, nunca vamos a conocer a Dios realmente. Y vamos a tener una idea vaga de lo que es Dios, un conocimiento superficial de lo que Dios no quiere entregar aquí en la Escritura. Por eso que Dios levanta muchas veces, ha levantado siervos, ha escogido personas y las ha bautizado en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder usarlos en la profecía, para poder darle la revelación, para poder enseñar en la Escritura y para que ellos puedan guiar a otro pueblo. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede guiar a otros y nadie puede entender el corazón de Dios ni lo profundo de Dios. Sin el Espíritu Santo nadie podría conocer la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo importante, por qué tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de Dios y en ellas hallamos la vida eterna. Hoy Dios nos dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. Levantaos y andad. Y eso Dios nos está pidiendo, que nos levantemos y andemos. Porque muchos se encuentran en estos tiempos reposando, muchos se encuentran en estos tiempos durmiendo en lo espiritual. Pero en lo carnal corren, pero en la vida espiritual todavía no despiertan. Por eso que todavía hay personas que no conocen a Dios y viven engañados por malas enseñanzas. Piensan ellos, creen
que están caminando con Dios y que son hijos correctos delante de los ojos de Dios. Pero a la verdad, si en ti no mora el Espíritu Santo, no eres conocido por Dios. Si no has recibido la remisión de tus pecados, no puede morar el Espíritu Santo en ti. Si no conoces la verdad, no puedes recibir remisión de pecados. Por lo tanto, la verdad es lo primero que nosotros debemos de conocer. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te dice que vayas a buscar los beneficios en lo material, ni que vengas a recibir profecía y te vengan a hablar al oído de cosas hermosas que todos queremos oír, y de promesas falsas que muchas veces queremos oír. Realmente, si quieres conocer a Dios, es necesario escudriñar las Escrituras. Sin ellas vamos a ser engañados. Sin el conocimiento adecuado vamos a equivocarnos en el caminar. No importa dónde te congregues, no importa cuántas personas tengan estudios teológicos de 20 o 30 años estudiando teología, o 15 como algunos dicen tener. Si no han recibido la enseñanza del Espíritu Santo, no han conocido a Dios. El corazón del hombre es grande, pero como dice la Escritura, es engañoso más que todas las cosas, que él lo conocerá, ¿cierto? Nuestro corazón nos puede engañar, pero Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios es espíritu y necesitamos al Espíritu Santo que nos pueda guiar para poder recibir la revelación en el Espíritu. Pero si no tenemos el Espíritu Santo y nosotros comenzamos a entender o a estudiar la Escritura, la vamos a entender literalmente. Y como está escrito, la letra mata. Es importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo o ser guiados por alguna persona que tenga el Espíritu de verdad. Y que te hable de cómo recibir la remisión de tus pecados. Que te presenta a Jesucristo, el que está escrito aquí en la Biblia. No un Jesucristo inventado. Porque a pesar que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no todos saben por qué Jesús lo dijo. No todos entienden por qué Jesús es el camino, o la verdad y la vida. No lo entienden. Pero sí repiten este versículo en forma permanente, elocuentemente y de corrido. Pero no entienden cada palabra que Dios les quiere entregar a través de su propio Hijo Jesucristo. Jesús es el camino, es indudable, es la verdad y la vida. Pero estas palabras son inmersas en sabiduría y entendimiento y conocimiento de la Escritura. ¿Por qué es el camino Jesucristo? ¿Por qué es la verdad? ¿Por qué es la vida? Si logramos entender esas tres palabras, nos vamos a dar cuenta de cuánta incredulidad había en nosotros, cuánto desconocimiento de la palabra de Dios y desconocimiento de quién es Jesucristo realmente y qué fue lo que hizo por nosotros, para que nosotros podamos declarar que Jesús es nuestro Salvador.
Y no decirlo con palabras vacías, sino decirlo con palabras llenas de entendimiento y llenas de sabiduría, que es muy distinto, ¿cierto? Muchos hablan con palabras vacías y dicen que Jesús es nuestro Salvador, pero no entienden, no conocen por qué Jesús es el Salvador. Ni muchos saben, ni entienden dónde Jesús o cómo Jesús nos salvó. Conocer a Jesucristo es algo primordial, algo principal en nuestra vida espiritual, para que nosotros por nuestros labios podamos declarar que Jesús es nuestro Salvador, que yo he creído en Jesucristo. Muchos dicen, yo creo en Jesús. ¿Qué crees de Él? ¿Qué sabes de Él? Todos saben que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, y es todo lo que saben. Y muchos piensan y creen que con eso es suficiente. Te tengo una mala noticia. Eso es falso. No basta con eso. Tenemos que entender el carácter de Jesús, su divinidad. ¿A qué vino a este mundo? ¿Qué hizo por nosotros para salvarnos? Y cada obra que Él hizo para nuestra salvación es algo que yo tengo que guardar en mi corazón, con toda la fe. Como está escrito, una fe sin obra es muerta. Si no tengo las obras que Jesús hizo para salvarme, estoy muerto. Porque gracias a las obras que Jesús hizo, yo tengo vida. Jesús me dio la vida a través de sus obras de salvación. Si no podemos entender esas cosas, ¿cómo podemos decir que hemos creído en Jesucristo y que soy salvo gracias a Jesucristo? ¿O que tengo vida gracias a Él? ¿O poder decir que Él es el camino, la verdad y la vida? Por eso que Dios hoy nos dice, levantaos y andad. Es tiempo de despertar. Es tiempo de caminar. Es tiempo de conocer a Jesucristo. Es tiempo de conocer la verdad. Es tiempo de recibir remisión de pecados y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tiempo de entender el por qué Jesús vino a este mundo. ¿Por qué Dios reposa? Nos dio el día de reposo como un día santísimo y nos mandó a observarnos. En Levítico 16, Dios nos habla, nos relata del sacrificio de 2 animales para darle remisión de pecados al pueblo. Y nos dio un día y un mes, el cual debe de realizarse. Y ese día y ese mes, Dios dijo que era día de reposo, porque en ese día Dios le iba a dar remisión de pecados a su pueblo. Y ese estatuto perpetuo, día de reposo es. Cuando hablamos día de reposo es cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da la remisión de nuestros pecados. Y no es un día puntual de la semana, como muchos pretenden o han instalado en el tiempo. A la verdad, que todo lo llevamos al tiempo, a nuestros tiempos, ¿cierto? A nuestro propio calendario. Nos olvidamos que Dios trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Los que sus oídos están atentos a nuestra oración, a nuestro clamor. Algunos reciben remisión de pecado un día lunes, otro un día martes, otro un día viernes. Y ese día muchas veces lo guardamos en nuestras vidas, con aprecio, con gozo y alegría.
Pero para que nosotros podamos observar ese día, tenemos que conocer la verdad. Y ese día simplemente es observable a través de la verdad. Día de reposo es, ¿cierto? Y nadie puede hacer ningún trabajo, ninguna obra en ese día, porque santísimo es para Dios. Pero Jesús sí trabajaba el día de reposo y reprendía a los fariseos. Hizo sanidades en día de reposo. Y eso nos dice mucho a nosotros. Porque nadie es salvo por obras. Todos somos salvos por la gracia. ¿Y la gracia en quién? En Jesucristo. Por eso que Jesús es el Señor del día de reposo. Porque gracias a Él que somos salvos. Y como Jesús es el día de reposo, Él camina, Él hizo milagros, prodigios en esos días. Él trabajó. Cuando tú conoces a Jesucristo y viene Él a tu corazón, ese es el día cuando Él reposa en tu vida y te ha salvado. Por eso es que Jesús se transforma en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Entender ese milagro, entender lo que Dios hizo por nosotros, hace que toda nuestra vida cambie. Y podamos entender la Escritura de una forma distinta a lo que se dice en muchos lugares. La Biblia es un libro espiritual y como tal debe de entenderse. Es necesario despertar y andar, porque de lo contrario vamos a estar contaminados y grandemente corrompidos. Como está escrito en el versículo 10, dice, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. Y es evidente, en este mundo debemos de trabajar para la obra de Dios, hacer que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad, pero así también hacer que todas las almas lleguen al conocimiento de la verdad, para que Dios venga a reposar en sus corazones, porque el día cuando Dios reposa en sus corazones es cuando Dios los salva, cuando Dios les da el Espíritu Santo en sus vidas, porque han recibido la remisión de sus pecados. Y por eso nos transformamos en un pueblo santo, un pueblo justo, un real sacerdocio. Es necesario la guía del Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a ser un pueblo corrompido. Luego dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Dios nos habla del espíritu de falsedad. En muchas iglesias se predica el Evangelio de distintas formas, de distintas maneras, de acuerdo a sus propias denominaciones. Aún algunos se atreven a sacar incluso libros de apoyo para la escritura para poder guiar a otras personas a entender mejor la Biblia. Cuando la verdad muchas veces, en vez de hacer que se acerquen a Dios, hacen que esas personas se aparten más del corazón de Dios. En vez de hacer que esas personas reciban el amor de Dios, hacen que se aparten del amor de Dios, porque no han entendido la Escritura. Porque todo el conocimiento que tienen simplemente está basado en la letra, sin la inspiración del Espíritu Santo. No está basado en la verdad del Evangelio. Como está escrito
En Romanos dice, capítulo 1, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia es por revelación, por fe y para fe. ¿Y dónde se revela? En el Evangelio. Si no tenemos el conocimiento de la justicia, es porque no hemos conocido el Evangelio verdadero. Si no tenemos el conocimiento del Evangelio verdadero, en nosotros no está la remisión de pecados, ni mucho menos el Espíritu Santo. Por lo tanto, nunca hemos conocido a Dios y no hemos caminado con Dios. Muchos olvidan de este principio, le dan importancia al conocimiento de Jesús e inculcan al pueblo a que crean en Jesucristo ciegamente. Y hablo ciegamente porque no le dan mucha importancia al conocimiento. Porque como está escrito que aquel que cree en Jesús será salvo, para ellos es suficiente eso. ¿Usted cree en Jesús? Sí creo, eres salvo. Cuando la verdad la Biblia dice que aquel que no ha nacido de agua y espíritu no entrará al reino de Dios. ¿Qué significa eso? La Biblia se contradice. O sea, creo en Jesús, soy salvo, pero para entrar al reino de Dios tengo que nacer de agua y de espíritu. Ahora, de dos cosas distintas. Puedo entender esas cosas. Puedo entender la palabra de Dios. Puedo unir la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Es importante ser guiado por la verdad. Muchos se esfuerzan por el conocimiento, muchos se esfuerzan leyendo la palabra de Dios, tratando de recibir alguna revelación, alguna guía por Dios, pero nunca logran encontrar ese camino, nunca logran encontrar esa inspiración, porque no saben acercarse a Dios, porque no se disciernen a sí mismos, no saben quiénes son y quién es Dios. Por eso nunca se han preocupado de negar sus pensamientos, de negarse a sí mismos, pero se ofrecen a Dios por completo, sin entender que tienen que negar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos para poder entender la Escritura y entender el corazón de Dios. Porque no podemos ser guiados por esta vista, por estos ojos carnales, sino que tenemos que ser guiados por los ojos espirituales para que podamos ver y discernir al espíritu de verdad y al espíritu de error. Dios nos dice, si alguno andando con espíritu de falsedad, muchos andan con espíritu de falsedad, porque no miran los caminos de Dios con los ojos espirituales, sino lo miran con los ojos carnales. Por eso que muchos han levantado predicando prosperidad y tantas cosas materiales. Muchos profetas profetizan al pueblo de abundancia en lo material. Pero ¿quién te habla de remisión de pecados? ¿Quién te habla de que tienes que buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Quién te dice que tú no puedes ser parte del pueblo de Dios si en ti no está el Espíritu Santo? Es necesario que te lo diga y es necesario que tú lo busques con todo tu corazón. Muchas iglesias predican el Evangelio, pero aquellas iglesias que no predican la verdad, que no conocen la verdad, que no tienen la revelación del Espíritu Santo, en ellos solamente habita un espíritu de falsedad. Y sin importar cuántos milagros y prodigios se hagan en ese lugar, ni cuántas profecías se levanten en ese lugar, todo sigue siendo falsedad. Por eso que en aquellos días muchos dirán, yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, levanté iglesias en tu nombre. ¿Cuántas almas llegaron al conocimiento de tu palabra por mí? Y Dios le va a declarar, nunca te conocí, hacedor de maldad, apartado de mí. ¿Puedes entender la diferencia entre conocer la verdad y no conocerla? Conocer a Jesucristo y no conocerle. Entender la Escritura y simplemente tener un conocimiento superficial de la Escritura.
¿Puedes entender la importancia de poder sumergirse en la palabra de Dios? Es alcanzar vida eterna. Pero si leemos la Biblia literalmente, nunca vamos a alcanzar ese conocimiento. Dios nos quiere salvar. Somos nosotros los que no queremos acercarnos a Dios. Dios nos quiere levantar los brazos. Somos nosotros aquellos que no queremos buscar a Dios para que Dios nos levante los brazos y nos salve. Permanecer en los caminos de Dios. Cuando uno ha comenzado a caminar en el Espíritu, no en la carne. Porque la devoción carnal también se agota, es como una vela. La vela se enciende y se comienza a consumir toda la cera hasta cuando se apaga. Esa es la devoción carnal. Y muchos caminan carnalmente con devoción, con esa devoción carnal. Y por eso que muchos dicen, estoy cansado, necesito descansar, es como que me enfrié, necesito reponer fuerzas, porque nunca han caminado en el Espíritu. Siempre han caminado con su devoción carnal. Y lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero aún ni esas cosas, los líderes, los pastores, los guías de una iglesia, logran discernir o entender. Pero le encantan las profecías. Le encanta apuntar con los dedos a una u otra religión. Preocupados de cómo se visten, de cómo hablan. De lo que hacen, no hacen. De lo que piden, no piden. De lo que comen, no comen. De lo que beben o no beben. En vez de preocuparse de buscar la verdad y de recibir remisión de pecados, pierden el tiempo en lo secular. No le importa la presencia de Dios, no le importa buscar a Dios. Le importa más el prestigio. Que no se hable mal de su congregación, que no se hable mal de su religión. Tener una buena reputación con los vecinos, compañeros de trabajo, andan muchos preocupados, se cansan de mantener ese supuesto testimonio, cuando la verdad de nada te sirve. Porque si no has recibido remisión de pecados, por muchos buenos comentarios que tengas de las personas, te vas a ir al infierno. Porque uno no es salvo por los comentarios de todas las personas. Uno es salvo porque si le ha creído o no a Dios. Y si tiene o no el Espíritu Santo en su corazón. Y luego nos preocupamos de esas cosas, ¿cierto? Pero cuando partimos por las añadiduras y dejamos lo primordial, lo principal, la parte, es porque estamos siendo muy mal guiados. Porque esa persona que te está guiando no es escogida por Dios, no conoce a Dios, no entiende la Escritura. Pero si te enseña el reino de Dios y su justicia primeramente, y te hace recibir remisión de pecados, y el Espíritu Santo mora en ti, ese es un líder que te va a guiar correctamente. Y luego preocúpate de las añadiduras. Conforme el Espíritu Santo vaya poniendo en tu corazón, comienza a actuar, comienza a comportarte, comienza a hablar, comienza a cuidar el testimonio de Dios en tu vida, comienza a apartarte de lo malo para hacer lo bueno. Nada es al revés. Muchos se preocupan primeramente de lo exterior, se apartan de lo malo, se apartan de todo aquello que lo pueda tentar. Y creen que con esas cosas se están uniendo más a Dios, se están acercando más a Dios, cuando no hay nada más que la insensatez del ser humano. ¿Y por qué te hablo de insensatez? Porque el pecado no habita afuera en el mundo. Afuera existe la tentación. El pecado mora en nuestras vidas, en nuestro propio corazón. ¿Quieres ser libre del pecado? Necesitas recibir remisión de pecado. El mundo es nuestro tropezo. Tropezamos en el mundo.
somos tentados en el mundo, pero el pecado está en nosotros. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Por eso que es necesario nacer de agua y de espíritu. Y de tener la remisión de nuestros pecados en nuestras vidas. Y aquellas personas que no te enseñan a recibir remisión de pecados, Dios les dice que son falsos profetas. En ellos habita espíritu de falsedad. Y dicen, yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. A muchos les gusta hablar del gozo, de la alegría, de los placeres del mundo. Ese es el vino, las cosas fuertes, las cosas que te apasionan, las cosas que tú deseas del mundo, las cosas que te embriagan. Algunos van a la iglesia a eso. Y otros le predican de esa embriaguez del mundo. La embriaguez del mundo, de los deseos de la carne, los deseos del mundo. Cuando en la realidad debes de embriagarte, pero del Espíritu Santo. Si quieres beber vino y sidra, bebe el vino del Espíritu Santo y no el vino del mundo. La sidra es un licor más suave, pero a largo plazo igual te va a embriagar y va a hacer que te apartes de la presencia de Dios. Esas cosas pequeñas del mundo que quizás no te llaman mucho la atención, pero sí hacen que tu corazón lo desee. En algún momento va a hacer que te apartes de la presencia de Dios. Cuídate de esas cosas, traza una línea de fe, pon tus límites, porque de cualquier cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón, porque de ahí emana la vida. Es importante entender la Escritura y saber que en muchos lugares no se predica la verdad, pero sí muchas veces habita milagros y prodigios y profecías, espíritu de falsedad. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos proteja y nos permita ser guiados por Él. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que nadie llegue nadie llegue al infierno, que todos lleguemos al reino de los cielos. Dios no nos condena, somos nosotros que nos condenamos solos al infierno. Dios está presto a dejarse encontrar. Somos nosotros los que no le buscamos. Dios está presto a darnos a nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia y poner en nosotros el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que no le buscamos. Te insto cada día. Levántate y anda. Busca de la presencia de Dios. Busca la verdad. Recibe remisión de pecados, porque la venida de Cristo está cerca. Porque esta palabra va a ser esparcida por todo el mundo. Y muchos llegarán al conocimiento de la verdad. Y entenderán por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por qué Jesús es nuestro Salvador. Que Dios te bendiga esta tarde. Y te invito a dar gracias por esta palabra. Gracias a mi Dios por sus bendiciones y sus misericordias. Bendiga a aquellos que van a oír esta predicación, Padre Santo, y así también derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Sea con nosotros en todo lo que hagamos y ayúdanos en todo nuestro caminar. Apártanos y líbranos de todo mal